Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo. Nuevamente, muy agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar alrededor de la palabra de Dios, escudriñando y buscando aquellas verdades eternas que queremos que el Señor nos revele a nosotros, que nos ayude a entenderla, porque si Él no abre nuestro entendimiento, no vamos a entender nada. Yo siempre le digo al Señor cuando voy a estudiar la palabra: abra mis ojos para ver las maravillas de su ley, abra mis oídos para escuchar su voz, abra mi corazón para estar atento a lo que usted habla y abra mi entendimiento para poder comprender las verdades eternas que hay aquí para mí. Porque si Él no hace esas cosas, esto es pérdida de tiempo. No pasa nada, no pasa nada. Así que, pero Él, como es muy misericordioso, sí, en mi caso, me ayuda y seguimos adelante. Y trato de compartir lo que mejor pueda, lo que me da el Señor, lo que yo encuentro en la palabra, poderles compartir a ustedes. Hace 8 días estuvimos hablando de la oración y quiero buscar unos versículos que hablan nuevamente de la oración. Pero siempre veo yo que va a haber un motivo por el cual orar, algo bien específico, porque uno a veces no sabe qué orar, qué pedirle a Dios y muchas cosas. Pero aquí encontramos muchos hombres de oración, como hoy vamos a ver al apóstol Pablo. Este hombre oraba mucho y pedía oración y insistía en que oraran y todo lo demás, pero vamos a leer bastantes versículos hoy y ver, y nos daremos cuenta más o menos por qué oraba tanto esta gente. Es decir, tenían motivos para la oración. No es que porque era el lunes 3 de la tarde y teníamos que reunirnos, que era la costumbre de ellos. Encuentro eso en el libro de los Hechos. Pero había un propósito con esas oraciones. Algo muy especial, pero oremos. Padre bendito, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted nuevamente, agradecido por la palabra que nos dejó, porque no nos ha dejado a nuestra propia imaginación, y a pesar de que nos la dejó, seguimos hablando a veces muchas cosas que no están aquí. Y que ojalá todos habláramos el mismo idioma, lo que está escrito, porque no hay algunas partes claras que las cojo yo para anotar o algunas cosas, pero yo no creo que las dejó para observaciones. Si estamos de acuerdo o no, o que mejoramos o que cambiamos alguna cosa. No, esto está dicho y hecho y aquí no hay cómo meterle la mano. Así que le doy las gracias y gracias por las personas que escucharán y ven este video. Señor, que usted abra esos ojos y oídos para que la palabra suya pueda entrar y no solamente que quede en la mente, sino que llegue al corazón también. Agradecido, Padre, por las obras de sanidad que está haciendo en la familia. Sé que ya se levantó la esposa de Diego Peñaranda, ya no Caña, y estamos contentos viendo los niños crecer también. A Christopher, Daniel, lo vi en una foto. Tremendo. Entonces es gente que está muy bendecida en Ocaña, en México, donde está Adriana Lucía y Elías. Gracias, gracias por ellos, Señor, bendito sea, y por muchas partes que también sé que están recibiendo esta palabra. Que usted, Padre, pues bendiga esos ojos y oídos donde escuche y esos hogares donde entra esta palabra. Siempre oro por unos 14 países donde esto llegó. Y no sé si está llegando, pero por ellos le pido cada mañana, Señor. Así que muchas gracias. Y hoy seguiremos con la oración y necesitamos que usted nos enseñe, Señor, para no orar en vano. Y pidiendo que el Espíritu Santo siempre sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a empezar en Primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17. Es un versículo bien pequeñito para memorizarlo.
Dice, orad sin cesar. Está hablando el apóstol Pablo y dice, oren sin cesar. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes que escuchan allá al otro lado. ¿Qué es lo que el ser humano hace sin cesar? Porque si dejamos de hacerlo, morimos. Hay algo que todos hacemos sin cesar. Y es la respiración. Esto lo hacemos sin cesar, porque si paramos un minuto, creo que ya somos calaveras aquí. Entonces es lo que yo hago sin cesar. Yo no puedo dejar de respirar y aunque no estoy consciente, sigo respirando. Duermo y yo no me preocupo de la respiración porque Dios está en control de todo. Es increíble. Pero Pablo dice, oren sin cesar. Y yo digo, ¿y cómo es esto? Es decir, todo el día, noche, orando, como es la respiración. Yo he pensado que la respiración del Espíritu es la oración, según este versículo. Oren sin cesar, como ustedes no pueden vivir sin la respiración, el Espíritu necesita también la oración. Y creo que si esta es la respiración del Espíritu, la oración, pienso que el gozo es el sistema inmunológico del Espíritu, lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y cuando el gozo baja, el sistema inmunológico bajó también y somos más vulnerables. Así que esas dos cosas las tomo yo muy en cuenta. La oración como la respiración del Espíritu y el gozo como el sistema inmunológico del Espíritu, porque si ese está fuerte, estamos gozosos, estamos con las defensas bien altas. Pero yo quiero encontrar una razón por qué insiste Pablo que ore sin cesar. Especialmente a los de Tesalónica les está escribiendo. Yo puedo decir, a mí no me está escribiendo, aunque todo esto es para nosotros, pero habla directamente a los de Tesalónica. Y vamos a buscar otros versículos. Por ejemplo, ya que estamos por aquí cerca, vamos a Colosenses. En Colosenses habla la palabra, un poquito más atrás. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren, continúen en la oración, velando en ella con acción de gracias, porque lo que vamos a ver no es para estar tan gozosos, sino más bien reclamarle a Dios o alguna cosa, pero por algo Él insiste, velando en ella con acción de gracias. Vamos a ver qué otros versículos aparecen por acá. En Romanos capítulo 12, versículo 12, hay un versículo que el mismo apóstol escribe, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es decir, insiste mucho en la oración. Pero aquí ya vemos algo, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Porque esto era el pan de cada día para ellos y por algo hay un motivo para la oración aquí. Ahora pasemos acá a los Corintios. Entonces ya vemos que él insiste mucho en cuanto a la oración. Orad sin cesar, continúen orando. Sosténganse en la oración, porque yo entiendo que era el arma que ellos tenían para defenderse ahí, porque las cosas son difíciles. Ahora, vamos a leer aquí en 2 a los Corintios capítulo 4. Entonces yo lo que trato de buscar es por qué tanta insistencia y perseverancia en la oración.
que ellos pedían, es que la situación de ellos no es la nuestra. Dice en 2 Corintios capítulo 4, leamos desde el versículo 7 al 12, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces lo que ellos vivían no era tan sencillo ni tan cómodo como nosotros lo estamos viviendo aquí. Yo, si estoy hablando aquí de tribulaciones, angustias, un poco de cosas, digo, yo no sé, aquí no hemos pasado por eso, pero ellos sí estaban siempre expuestos y, como dice, siempre entregados a muerte por causa de Jesús. Eso siempre estaban ellos conscientes de que la muerte en cualquier momento les caía, pero el Señor los guardaba. Pasemos un poquito más adelante, 2 Corintios capítulo 6. Leamos desde el versículo 3 al 10. Dice, está hablando el mismo apóstol Pablo, todo lo que vamos a leer lo habla el apóstol Pablo. Y es lo que él ha vivido también. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estas cosas son, que dice uno, una biografía tremenda de este hombre. Después de Cristo, este fue el que sufrió mucho y por algo está pidiendo ayuda, porque lo que está hablando aquí lo habla a los corintios también, que todos pasaban por las mismas cosas, porque era un tiempo en que se perseguía, por lo que ellos se identificaban. Pero si hoy no nos identificamos, uno muchas veces dice, yo soy cristiano, porque nadie dice, oye, que se huele, que este hombre es algo especial. Este hombre no es como los demás, se huele que ha estado con Jesucristo. No, hoy no, pero en ese tiempo no estaban dentro tanto de los templos, los sábados se reunían, pero ellos eran en la calle y era la batalla, era ahí donde se libraba la batalla. Y entonces, entendiendo yo todas estas cosas que ellos pasaban, dice, entonces yo entiendo por qué insiste tanto el apóstol en cuanto a la oración. Oren sin cesar, no dejen de orar, porque la situación está terrible. Pero nosotros, es otra cosa lo que nosotros vivimos por acá. Ahora, pasando en el mismo, 2 Corintios, en el capítulo 11, vamos a leer en el capítulo 11 desde el versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos, más abundante, en azotes sin números,
en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas de lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces escuche esta situación tremenda. ¿Quién no va a estar dependiendo del Señor? Azotes, cárceles, naufragio, frío, desnudez, de todas estas cosas que pasaba a esta gente. ¿Y cuál era su arma poderosa, que es también la nuestra? Oren sin cesar, no dejen de orar, y háganlo con gozo, con acción de gracias. Denle gracias también al Señor en medio de tremenda dificultad. Denle gracias con gozo, porque esa es nuestra fortaleza. Sigan adelante, que Dios tiene el control, y oren. Yo sigo orando desde aquí, les diría Pablo, y Pablo también. Cuando lo veo, digo, un hombre que oraba y lloraba por estas iglesias que se habían fundado, porque sabía las dificultades que ellos estaban pasando. Pero en estos tiempos, cuando nosotros tenemos reuniones de pastores y nos reunimos y de pronto dicen, bueno, al final, peticiones de oración. Bueno, ore por una familia que se entregó a Cristo, el otro que mi esposa está enferma, pero ninguno está hablando, tengo unas persecuciones tremendas, ya lo he perdido todo. No son cosas tremendas lo que se pide, y por lo general, digo yo, parece que yo soy el único que no tengo problemas. Le doy gracias a Dios, pero si van a orar, pidan por sabiduría, que me dé sabiduría. Y si tenemos una reunión de oración, no de pastores, sino de hermanos y todo, y uno abre la reunión y dice, a ver, peticiones de oración, ¿alguno tiene por acá? ¿Y cómo cuesta que alguien haga una petición? Y por lo general oren por mi abuelita para que no se olvide de tomar las pastillas, y por mi abuelo que se va a ir a Italia a correr la Vuelta a Colombia en bicicleta, y cosas así que dice uno, pero es que no hay un propósito para la oración, un motivo, como dijo David. Ellos sí tenían, pero hoy no. Hoy uno dirá, bueno, gracias a Dios por la salvación y todo esto, pero la idea es rellenar lo que más se pueda. Pero esta gente sí tenían un motivo para la oración, y pedir oración, y que no cesen de orar. No paren de orar, y con acción de gracias, a pesar de todo, den gracias, porque Dios sabe lo que está haciendo, y muchas cosas les diría el apóstol Pablo. Por ejemplo, aquí donde empezamos, en 1 Tesalonicenses, si leemos en el capítulo 1, mire lo que dice acá. Desde el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente,
sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Mire cómo recibieron, es decir, alguien que se alineaba con Jesucristo prácticamente estaba firmando sentencia de muerte. Entonces, oren por estos hermanos, porque en medio de gran tribulación ellos recibieron la palabra y había motivos para orar. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Voy a leerle hasta el 10. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Un discipulado tremendo. Solamente estamos orando por ustedes, versículos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mire cómo era esta gente, y en medio de esa tribulación y angustia que ellos vivían, las cosas eran cómo ellos se mantenían firmes. Dice, a ver si voy a leerle en segunda a los tesalonicenses. El mismo apóstol Pablo sigue hablando. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 5, dice: y esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ustedes que son atribulados, igual que nosotros, dice, desen reposo, porque cuando venga el Señor ustedes tendrán una buena herencia. Pero mire cómo era la situación de ellos acá. En el capítulo 10 de Hebreos capítulo 10. Voy a leerles acá. Hoy solo lectura. Es que no tenemos que rellenar ni inventar nada. Todo está dicho. Y como les digo, lo que trato es de buscar por qué Pablo insiste tanto en que no paren de orar. Que oren con insistencia. Que no dejen de orar. Oren en todo tiempo. Uno coge, en este tiempo uno se oye de esto. Oremos sin cesar. ¿Pero por qué? ¿Hay algún motivo que diga, hoy todo el día vamos a orar? Porque los hermanos están en una situación tremenda, están con hambre. Miren lo que voy a leerles acá, y yo le escribí aquí, no tire la toalla. Estoy en Hebreos capítulo 10. Leamos desde el 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por todos lados se ve que era una lucha. Ser creyente en ese tiempo era cosa seria. Sostuviste gran combate de padecimiento. Versículo 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque no eran ellos. Los creyentes están en esa situación. Así que esto prácticamente, como dice en 1 Pedro, es casi normal, pero para ellos nosotros no entendemos esto, o por lo menos yo.
Dice el versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pero note bien lo que dice acá. De los presos te compadeciste. Tal vez habían hermanos presos y llevaron alimentos, los sostenían y todo. Y dice que también, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Les quitaron todo lo que tenían y quedaron en la calle, pero gozosos quedaron. Entonces no era cualquier cosa. Pablo decía, no dejen de orar. Clamen a Dios, porque Dios va a responder y nos va a sacar de aquí. Y decía, con gozo sufriste todo el despojo de las cosas que tenías, porque tienes un mejor y perdurable herencia en los cielos. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdan la fe, no se debilite, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Les dice, es necesaria la paciencia y la fe. Esas dos cosas van acompañadas para que obtengan la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero miren, en cárceles les quitaron todo lo que tenían. Es algo tremendo. Y ya que estamos por aquí, vamos a terminar en Hechos capítulo 11. ¿Cómo era la vida de ellos? Y uno se imagina otras cosas. Tal vez nos comparamos con lo que hoy se vive, pero la cosa no era así. Aquí vamos a terminar en el capítulo 11 de Hebreos. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y lo que más me llama la atención son estos dos versículos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero note cómo era la vida de un creyente, un hombre de fe en el Señor. No es como hoy. Hoy es un paseo al cristianismo, pero en ese tiempo era cosa seria. Y por algo yo entiendo, orad sin cesar. Oren, oren. Tal vez dirían, oiga, aquí no tenemos ni comida, y por algo se preocupaban de las ofrendas para enviar a Jerusalén, enviar a otro lado y ayudarse unos a otros porque había empobrecido esto. Los despojos de sus cosas sufrieron con gozo, pero luego les anima, vea que el justo por la fe vivirá, porque yo creo que llega un tiempo que dice, no, ya yo no soporto más. Oren, oren. Lo que más pide un misionero y un pastor es oración. Oren por nosotros. Pero en ese tiempo
es justificado esa petición de Pablo por Romanos, por Efesios también habla ahí. Orar sin cesar. No dejen de orar, porque la situación era terrible y Dios escuchaba todas esas oraciones, pero veo yo que hay un motivo para la oración cuando uno busca todas estas cosas y se da cuenta cuál era la situación que vivían los cristianos en ese tiempo. Pero ahora le cuesta a uno buscar una oración. Yo oro por los misioneros todos los días y especialmente el domingo estoy a las 5 de la mañana aquí frente a la palabra de Dios preparándome para salir y digo, así estarán ellos también. Y que Dios dé sabiduría para que la palabra de Dios corra y pueda ser glorificada. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Vamos a seguir hablando de la oración. Pero si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones.